Es impresionante cómo las vetas de las maderas sobresalen, crean estas texturas, estos movimientos tan interesantes. Parece casi una obra de arte. ¿Cómo podemos trasladar esto al bonsái? Bueno, si estás viendo este vídeo significará que hemos llegado a los 1000 suscriptores y sacamos el primer especial de Junípero. En este vídeo colabora el Team Bonsai Optima de la mano de Luis Vila y Alberto Baleato. Para mí es un orgullo, ya que muchas cosas las aprendí de ellos y fueron mis principales referentes, aparte de sentir en mi trayectoria un apoyo constante, el cual me ha impulsado en muchos proyectos y para mí han supuesto un punto de inspiración. Creo que esta parte de este primer vídeo les merita más a ellos que a mí. Es por eso por lo que recomiendo que no les pierdan de vista, ya que si les gustan los trabajos que suelo realizar en mi canal sobre Junípero, deberían de pensar que prácticamente nació con ellos. Este vídeo lo vamos a dividir en distintas fases y de quedar un vídeo excesivamente grande lo cortaremos en distintas partes, las cuales nos harán esperar unas de otras a medida que vaya editando. Empezaremos explicando el concepto a través de una introducción, luego identificaremos las venas vivas en juníperos que ya las poseen, explicaremos cómo crear zonas de madera muerta y venas en árboles que no las poseen, aprendiendo a delimitar jins y saris en distintas fases de dificultad. Comentaremos cómo ampliar saris y crear relieve, y por último, acentuar texturas y dar detalles. Buen día a todos y a todas. Bueno, pues aquí estamos de vuelta con un nuevo episodio de Optima. Por favor, permanezca. Trabajar este junípero chinés. Antes el ejemplar para que a la hora de trabajar Ver las partes vivas y señalar lo que será la futura madera muerta, el shari. Bienvenido a un día de calima terrible. Yo voy a explicar un poco, intentar explicar en este tipo de sabinas cómo identificar lo que es la parte, la vena viva, ¿vale? Para diferenciar la parte viva de la muerta. Aquí, bueno, suele ser bastante más sencillo porque ya solo con el relieve más o menos se va notando. Aparte que lo que es la madera está descubierta, pero sí es cierto de que hay partes de que aunque parezca que están vivas, pues no lo están. Lo primero que se debería hacer es ir descortezando todo para poder ir trabajar mejor, ¿vale? Esto puede ser un proceso algo laborioso. Hay gente que directamente va raspando, pero a mí me gusta ir poco a poco descortezando para ir descubriendo lo que es la vena viva, ¿vale? Ya solo con lo que es ir descortezando es muy sencillo, solamente tienes que ir apalancando lo que es la corteza. A veces hay que cepillarla un poco o humedecerla, pero no suele tener mayor historia. Normalmente se suele levantar un poco por sí sola y solamente hay que tirar de ella, meterle en este caso la cuchilla e ir limpiándola. Ahora mismo vemos claramente lo que es madera muerta y lo que son las venas vivas. Lo que pasa es que estas venas, que a priori nos parece que están vivas, no siempre lo están o no siempre lo están en su totalidad. Aquí parecía en esta zona de que todavía había vena viva y en cambio vemos que se viene más hacia afuera. Vale, esta parte de aquí no tiene circulación de savia. Es por esa la razón por la que no podemos fiarnos siempre, ya que a veces nos engaña. Nos podemos hacer una idea de más o menos a base de relieve por dónde circula o por la parte que esté marcada, pero no siempre es así. Por eso es importante pulir la vena viva. No siempre lo que está vivo lo está. Quiero decir, esta corteza, por ejemplo, de aquí, sigue teniendo corteza, pero debajo está muerto. Aquí, este cambio de grosor nos da ya un poco la idea de por dónde van a ir los tiros. Pero incluso podría ser más estrecha la vena de lo que parece aquí. Si nos fijamos bien, incluso el tacto se nota aún más, esta parte de aquí presenta un relieve, ¿vale? Esta parte de aquí marca como una vena, y aunque aparentemente esta parte de aquí está viva porque destaca entre esta madera de aquí, lo cierto es que esta parte, todo lo que es esta línea, está seca, ¿vale? Entonces la vena es muy probable que empiece desde aquí. Vamos a averiguarlo. Yo básicamente para este trabajo uso 3 herramientas.
Esto es un formón recto, plano, que lo utilizo para ir limpiando de forma frontal. Y después estas cuchillas, que estas son de la marca Kingi. Si nos fijamos aquí, es que yo no sé si se ve bien, ¿vale? Esta parte de aquí está marrón, aparte que no está nada carnosa. Y en cambio ya aquí, a ver, ¿ven aquí? Se empieza a presentar blanca. Por ahí ya hay círculo de savia. Entonces lo más normal es que en toda esta línea de aquí se trace lo que es el alimento, o sea, la vía, la fibra que alimenta lo que es a todo el verde del árbol, al menos de esta parte. Aquí vemos que pese a que se trazaba así, poco a poco empieza a redireccionarse hacia afuera, ¿vale? Hay una reducción aquí y esto camina más o menos así. Vamos a limpiar toda esa parte. Hay zonas como esta que dificulta bastante la limpieza. Debemos de insistir bien y la verdad que dándole debemos de sanear la zona y luego incluso trazar bien el labio. Todo lo que está seco es marrón, y a medida que nos vayamos acercando a la avena viva, esto sigue siendo muerto, aquí ya aparece la avena viva. No sé si lo podréis apreciar bien en el vídeo. La avena viva tiene un color blanco. Voy a comer un poquito más para que se aprecie mejor. De limpiar la avena es que normalmente al pasarle la cuchilla suele ser bastante más blanda. Entonces una de dos, cuando despegamos normalmente o se arrastra de una manera que no esté hinchada, o por el contrario, cuando damos con la avena viva suele estar bastante hinchada. El tono blanquecino es un claro índice de que hemos llegado hasta la avena viva, y por otra parte nos va a costar un poquito más. Es como si fuera más carnoso. Una vez que localizamos la avena viva, ya sabemos dónde está y sabemos que más o menos va a seguir el camino de la avena. Entonces podemos empezar, a limpiar bien y a continuar en esa línea y ir subiendo o bajando, en este caso subiendo, el mismo proceso que antes. Un poco complicado. Ahí ya. Bueno, voy a intentar explicar cómo crear madera muerta en juníperos que no la poseen. Realmente es muy sencillo. Ya, bueno, para ti. No. De hecho, es muy sencillo de hacer. Obviamente, de manera presencial es muchísimo mejor. Pero la realidad es que es muy sencillo de hacer. Y luego hay truquillos para hacer variantes, anticiparte o lograr resultados diferentes.
es más complicado o extenso de explicar que de entender cómo funcionan y hacerlo. Las vetas del tronco de un junípero que no presentan venas aparentes pueden girar ligeramente en la vista al frente en base a su movimiento de formación. Esto quiere decir que la dirección en la que corre la longitud de la fibra dependerá en mayor medida de los giros y direcciones que presente el ejemplar, salvando algunas diferencias. Por eso es importante localizar o estimar en qué dirección circula la savia. Para eso vamos a hacer algunos ejercicios para tratar de comprenderlo. Al menos hasta que le cojamos el truco y podamos variar en algunas cositas. Vale, aquí voy a hacer una representación de lo que sería más o menos, imaginemos tirando por lo fácil, por lo que es lo básico, el comienzo de esta explicación, de este ejercicio, como si esto fuese un junípero, ¿vale? Un estilo yokanse, que no es muy habitual, pero nos servirá de ejercicio, ¿vale? Si nos fijamos, vemos cada alambre está enlazado, muchos de ellos a una rama, ¿vale? En este caso está este y así ascendiendo hasta arriba, ¿vale? Pero luego vemos algunos alambres que están despejados. Es el caso, por ejemplo, de este de aquí. Entonces, si nosotros fuésemos a trazar un sari y empezásemos de este, imaginemos que aquí hemos eliminado la corteza para hacer un sari, ¿vale? Hasta arriba veríamos que no afecta para nada al círculo y abastecimiento de cada rama, ¿vale? No alimenta esa vía a ninguna rama, podemos permitirnos. Eso no quiere decir que si queremos aumentar el porcentaje de madera muerta en este tipo de diseño no podamos hacerlo, pero para ello deberemos tener en cuenta que en esta situación debemos sacrificar algunas ramas. Vamos a poner algún ejemplo. En este caso vamos a utilizar esta rama para formar todo el verde, todo lo que es el diseño del árbol. Entonces simulamos que esta rama ha sufrido pues algún incendio, algún rayo que ha caído sobre él, para representarlo así en nuestro árbol. De esa manera, como toda esta parte va a ser afectada y por tanto vamos a convertir en madera muerta, el árbol por inercia propia tiende de manera de sobrevivir, de alzar un ápice, ¿vale? En este caso este será nuestro ápice y en cambio esto pues será madera muerta. Los jeans más bajos suelen ser más largos que los altos. Yo los he virado para atrás, pero entiendo que espero que se entienda más o menos la explicación, ¿vale? Sería cortar los jeans y entonces sí podríamos trazar, delimitar todo el sari y dejar esta única vía, esta única vena como parte viva para formar todo el verde, y entonces sí podríamos ampliar la madera muerta. ¿Qué ocurre? Que al hacer esto yo recomiendo no hacerlo de una vez, porque haciéndolo progresivamente ganaremos más realismo. Me explico. Si yo utilizo esta vena, este labio de aquí, esta vena y este extremo de esta vena, o sea, lo que son las partes que colindantes con la madera muerta, tenderán a cerrar. ¿Qué es lo que ocurre? Recordemos cuando hacemos una herida de poda y necesitamos una vaciadora. ¿Cuál es la razón por la que necesitamos una vaciadora? Es para comer hacia el interior y así que el callo quede plano. Al no hacerse aquí ocurre algo distinto, y es que se crea un abultamiento. Ese abultamiento que iremos rebajando progresivamente para ampliar el sari es lo que creará ese relieve en la madera, ¿vale? Dará un relieve extra que saldrá hacia afuera, y progresivamente, a medida que vayamos dejando cerrar y abrir, cerrar y abrir, cerrar y abrir, es lo que irá creando esa madera que se va ampliando y va tomando pues forma. No es tan plana, no es tan antinatural, por así decirlo, sino que le vamos a dar progreso, ¿no? Amplitud a lo que es la madera muerta. Este sería posiblemente el diseño que le hubiésemos dado a un árbol de este tipo, ¿vale? De este tipo de forma, con este tipo de madera muerta, donde solamente este lateral de aquí y una vena muy marcada con un ápice ascendente en el que formaría más o menos así el resto de copas y verde, ¿vale? Quedaría un tenjin demasiado potente que podríamos aprovechar. Si es cierto que deberíamos de partirlo, trabajarlo un poquito y demás para que ganar realismo. Yo espero que esto se haya comprendido. Ahora vamos a complicarlo un poquito más. Bien, supongamos ahora que tenemos este tipo de árboles, ¿vale? Más tipo moyogi, más tipo retorcido y demás. Normalmente la gente suele trazar sin tener en cuenta dónde van las ramas, qué ramas vamos a usar, qué ramas vamos a sacrificar y demás, ¿vale? En esta representación vamos a trabajar en distintos planos.
Nuevamente vamos a jugar con lo que son los círculos y movimientos de savia, los pases de savia y las venas, ¿vale? Es exactamente igual, solo que tenemos que identificar y hacernos a la idea por dónde va a cruzar la savia, cuál es el camino por el cual va a fluir la savia, por el cual se va a abastecer las ramas para no tener ningún tipo de percance ni poder caer en ningún tipo de fallo, ¿vale? Para eso debemos seguir el movimiento, ¿vale? Muchas veces viene resaltado en algunos puntos donde se marca un poco o donde hay una parte donde no recibe y por eso monta un relieve, ¿vale? Tenemos que fijarnos bien en esas cositas, por eso insisto en descortezar muchas veces los juníperos para poder así identificarlos. En este caso vamos a jugar de una manera que vamos a trazar un sari con vista a que a un futuro quede un ala por este punto de aquí y una vena tanto por aquí como por aquí. Va a ser un diseño muy simple, no lo vamos a ampliar tanto. Para eso vamos a comerle aquí y vamos a sacrificar esta rama que abastece esta vena de aquí, ¿vale? Este círculo, este pase de aquí abastece a esta rama y la vamos a sacrificar. ¿Qué es lo que vamos a lograr con eso? Bien, de que en este pase de aquí vamos a ganar un poquito más de realismo usando esta rama para hacer un yin. Entonces uniríamos parte del sari y aquí un yin, que iría bastante bien. No caigamos en la falta de creer que podemos continuar por aquí, ¿vale? Cuando realmente lo que es el pase se va hacia atrás, bordea y se monta por la parte trasera. Importante con esto. Esto es una representación total de cómo sería en un árbol, con lo cual siempre que vayamos a hacerlo identifiquemos el movimiento y hacia dónde se dirige, porque si el junípero está muy retorcido, pues tenemos que seguir ese mismo movimiento, no nos podemos salir de ahí. Yo espero que más o menos se entienda, ¿vale? Lo que es el sari es en esta parte de aquí, aquí seguimos teniendo vena todavía, aquí también seguimos teniendo vena por esta parte, y el sari, una vez sigue su movimiento, se monta por detrás, ¿vale? Se monta hasta aquí. Vamos a suponer que aquí termina en una rama, ¿vale? La cual no hemos trabajado y acaba en un yin muy potente. Esto lo podemos modificar previamente también. Incluso podemos trabajar el yin para darle una terminación mucho más bonita. ¿Qué es lo que ocurre una vez hemos delimitado el primer sari en nuestro junípero? Bueno, pues lo normal es que esta parte de aquí, que está viva, y esta parte de aquí, que está viva, tiendan a cerrar, ¿vale? Quieren cerrar la herida. Para eso se forma un abultamiento en varios de los dos puntos, ¿vale? Tanto en esta parte de aquí como en esta parte de aquí, en el interior, intentando cerrar la herida. Yo aconsejo no hacer grandes sharis demasiado gruesos de una vez. Creo que es preferible hacerlo en varias veces, porque el proceso de cicatrización, eliminación de vena, cicatrización, eliminación de vena, cicatrización, eliminación de vena, va a crear relieve. En vez de tener una madera totalmente lisa, de haber pelado un trozo grande, vamos a tener varios surcos y varias texturas que nos... ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando ese bulto, cuando ese abultamiento sea notorio? Repasarlo con la cuchilla. Vamos a coger una porción de aquí y la vamos a pelar. Es importante que el corte sea limpio, ¿vale? Que no haya desliz de cuchilla, que no nada. Aquí incluso podemos montarlo, si no queremos hacerlo tan seguido, podemos jugar un poco. Igualmente con la misma herida y la misma fuerza de cicatrización que va a generar, va a crear un nuevo movimiento, ¿vale? Por así decirlo, para que nos entendamos mejor. Va a cerrar igual. Entonces, nuevamente hemos ampliado el sari. En este punto, la parte esta de aquí habrá montado casi por encima de lo que es la salida del yin este. Habremos creado un relieve adicional y nuevamente ocurre lo mismo. Esta parte de aquí sigue montando, sigue montando, sigue montando. Pues no sé si se aprecia aquí, pero bueno, ya estamos rebajando una parte del labio, son uno de los cierres, ahora queda este otro, y aquí ya se empieza a ver un relieve hacia afuera. O sea que se ve la madera que ya empieza ya a coger lo que es volumen, no es totalmente plana. Lo que se va creando es un ala, un relieve. Al final nos vemos que esta parte de aquí, que es vena viva,
según el frente que le busquemos, quedará a un lado, pero a la vez quedará montado por la misma madera muerta, ¿vale? La misma madera muerta montará encima de la vena, por así decirlo. Y así podremos seguir abusando nuevamente, jugando con el punto de dejar cicatrizar, raspar, dejar cicatrizar, raspar el sari, dejar cicatrizar, y todo eso serán vetas nuevas que se irán montando encima del anterior, creando aún así mucho más relieve. Pero no nos vamos a quedar aquí, vamos a complicarlo aún más. Si yo pongo ahora nuestro junípero en vista lateral, veremos que esta parte de aquí no va a crecer. Es obvio, está muerta, esto es madera muerta, esto es madera pura, por ahí no circula nada, y entonces pues no hay crecimiento por ese lado. En cambio, por esta vía de aquí y por esta parte de aquí sí hay crecimiento. Esto sigue expandiéndose tanto hacia allá como hacia aquí. Eso es otro punto a tener en cuenta. Si no vamos raspando el sari, si no vamos puliendo el sari, repasándolo, llegará un momento en la que la parte viva absorba parcialmente la parte muerta, y ya en caso ya más dejado, pues cubrirá prácticamente todo lo que es el trabajo que hemos hecho hasta ahora, año tras año. Entonces podemos trabajar a otra banda. En este caso vamos a delimitar también un sari en la parte trasera. No olvidemos nunca lo que es la vía de circulación para abastecer las ramas del árbol, y no nos saldremos de ahí. Lo identificaremos muy bien, pensaremos bien en el ejemplo anterior, y a medida que hemos ido avanzando el vídeo, para poder identificar bien lo que son los pases de vía. En este caso vemos que afecta pues a esta rama de aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que se convierte en un yin. Si no lo trabajamos, igualmente la secará, con lo cual aquí contamos con una rama menos, pero que si hemos dejado engrosar años anteriores y le hemos dado forma, pues quedará también un yin bastante potente. Y como es normal, pues en esta parte de aquí hacemos exactamente lo propio, lo mismo. Vamos raspando parte de esta vena, acabaremos por sacrificar esta rama de aquí, y iremos creando también un ala en esta parte. Al final vemos que la parte que vive, la vena que hemos dejado, es esta que va atravesando y abastece al resto de ramas que de momento no se ven afectadas, ¿vale? En caso de no querer afectar a tantas ramas, lo que hacemos es que cogemos parcialmente parte de esa vena o parte de ese tramo que permanece vivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues en lugar de raspar, si la rama surge de aquí, pues iremos raspando hasta este punto, montará, dejaremos que monte un poquito de más y rasparemos, pero no la dejaremos pasar para que siga abasteciendo, en este caso, como es en este ejemplo, a esta rama. Todo esto irá en aumento a medida que nosotros deseemos. Cuando queramos pararlo, pues solamente tenemos que limitarnos a eso. ¿Nos quedamos aquí o aumentamos aún más? Vamos a ir a un caso aún más extremo. Vamos a suponer que este junípero vamos a formarlo solo con esta rama. Para eso la alambramos y la redirigimos. Este será nuestro nuevo ápice, ya no será esta parte de aquí. Y todo esto lo vamos a crear con madera muerta. Hemos llegado a un punto donde tenemos una madera muy envolvente por aquí y queremos formar únicamente un árbol con una madera muy destacable, con un diseño muy simplificado, donde vamos a dirigir todo el verde hacia acá, y esta parte de aquí la vamos a convertir en un tenjin bastante potente. Una vez hemos llegado hasta este punto, pues vamos a seguir marcando todo, identificamos las venas que afectarán a este ápice y trazaremos. Vemos que la rama que abastece a nuestro nuevo ápice es esta de aquí. Esta es la vía que mantendrá nuestro ápice para poder vivir y seguir formando las capas de verde. Pero en cambio, todas estas de aquí ya no nos sirven. En este caso trabajaremos al revés. Yo he cogido el color azul para delimitar lo que será la parte que dejaremos viva. Ahora no marcamos la parte que mataremos, sino la parte que dejaremos viva. En este caso será este tramo de aquí. Una vez hemos avanzado en lo que es el trabajo de madera muerta, sabemos que podemos disponer de todas las partes no marcadas, salvo la zona azul. Así que vamos a hacerlo.
Bien, la parte teórica ya la sabemos. Ahora vamos a llevarlo a cabo de un modo más práctico. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Vamos a empezar a trazar lo que serían los pases de savia en forma de vetas ascendentes y a partir de ahí iremos planteando cómo representaríamos la madera muerta en este juniper. Ya si nos fijamos bien vemos que hay algunas partes con relieve. Esta zona de aquí está abultada. Aquí además hay una parte donde su disposición sería esta. Aquí ya he empezado a trabajar porque a priori parecía que la vena era mucho más ancha, pero a medida que me estoy metiendo, pues mira, ahí ya la he encontrado, pero he reducido como 1 centímetro de vena. Este ejemplar sería muy sencillo, partiendo de la parte de poder jugar por aquí, la parte siga engordando y así conseguir más relieve. En el siguiente podemos desplazarlo hacia aquí, esta parte de una sola vez, cogiendo grandes dimensiones, lo que es el shari quedaría demasiado plano y sin relieve. Es por eso por la importancia de ir montando, rebajando. Este trabajo se debe realizar siempre antes de modelar, ya que una vez que modelamos y empezamos a compactar el árbol y a aproximar las ramas al tronco, es muy difícil meter las manos y vamos a estropear el trabajo que hemos hecho de modelado. Así que previamente realizamos la limpieza y posteriormente la circulación de savia en este caso, ¿vale? Acordémonos de que aquí tiene una depresión y lo que es la dirección de... Ahora supongamos que queremos hacer un caso mucho más extremo, queremos lucir bastante madera muerta en el ejemplar, que la mayor proporción del árbol sea madera muerta y para ello tenemos que sacrificar numerosas ramas. Podemos distinguir fácilmente por dónde circula la savia en este junípero. Voy a delimitar el sari, bueno ya el sari ya lo he delimitado y lo que voy a hacer ahora es trabajarlo. Que prácticamente no se ve nada y tendrías que estar apartando las ramitas unas por otras. Pero que hago siempre es elegir un frente en base a Yagari. Yo creo que y voy un poco descartando las ramas que creo que no me sirven.